Entrevistas exclusivas. Con Barbie Shields. Estudio Caliente Producciones. Desde Estudio Caliente, hoy queremos agradecer al señorial y fabuloso Hotel Don Pío de Madrid que nos haya prestado sus instalaciones para llevar a cabo la entrevista a doña Ángeles López de Feliz, secretaria de todos los presidentes de la Moncloa. Adelante y dentro vídeo. Hoy en Estudio Caliente tenemos el privilegio de una gran dama, una gran señora, doña María Ángeles López de Feliz. Es la secretaria de los presidentes de gobierno de Moncloa, desde la transición, desde Adolfo Suárez hasta Zapatero, pero de alguna manera ella sigue en activo. Ella es además psicóloga, es escritora. Entre sus libros hay uno que está dando mucha guerra, que... corrígeme si me equivoco. Buenos días. ¿Qué tal, Barbie? Uno de ellos, creo que fue la primera, Los presidentes en zapatillas, fue editado hace 10 años y ahora es una segunda edición porque está dando mucho que hablar. Otro de sus libros es El síndrome de Alí Baba. También muy de actualidad con todas las cosas que están pasando, que es un libro de denuncia contra la corrupción, así que imagínate. Es que eso, quería preguntarte, el síndrome de Alí sobre la corrupción, y bueno, imagino que no solamente sobre la corrupción, sino tengo entendido también sobre los grandes pelotazos inmobiliarios, recalificaciones, sí, claro. Plusvalías. No puede estar más de actualidad porque la historia, como vemos, se repite. Pocos gobiernos, después de los años que han pasado, han tomado medidas para que todo esto no suceda, porque estamos viendo que la corrupción sigue siendo un tema absolutamente de actualidad, y además es un problema que no tiene fácil solución porque somos un país con ese tipo de idiosincrasia de la mordida, del... Sí, que tanto se nombra hoy en día. Es que somos así, entonces es un problema cultural también, ¿no? Y además no tiene coste electoral. ¿No crees que puede la ser corrupción también un poco... no tiene coste electoral luego? ¿No crees que puede ser también un poco antropológico desde los romanos? Sí, claro, claro. Esto es impensable. Mira, hace unos años estuve en Japón y teníamos además, había un Gürtel, un problema, bueno, pues, todos sabemos, porque todos los partidos y todos los gobiernos han pasado por las mismas circunstancias. Pero yo pensaba, con esa mentalidad japonesa, yo decía, cualquiera de estos, si lo hubieran pillado en algo, la 10ª parte de lo que ha pasado aquí, se hacían el harakiri. O sea, es un deshonor y una cosa horrible que te tengan que juzgar, que la gente te abuchee por la calle, que eso en otras sociedades no tiene cabida de ninguna clase. Aquí vivimos con esto todos los días. Es verdad, es una cosa extraordinaria. Yo eso lo pienso mucho, sí, la vergüenza ajena, digo, ¿cómo se sienten realmente? ¿Ya lo ves? Porque es que te quiero preguntar más adelante, claro, también eres psicóloga, entonces como psicóloga te quiero hacer preguntas muy curiosas que yo creo que no se han hecho nunca. Y no por eso soy ni mejor ni peor, pero a mí me curiosea, valga la redundancia. Los presidentes de gobierno, cuando son presidentes, cuando pasan a ser presidentes, nadie está entrenado, entre comillas, para ser presidente del gobierno. Primero se es persona. Y cuando se pasa a ser presidente de gobierno, ¿hay algún tipo de seguimiento psicológico o psiquiátrico? Porque al momento de adquirir poder, igual que por ejemplo un policía adquiere poder y además porta un arma y debe tener un seguimiento o un asesoramiento psicológico, ¿con los presidentes de gobierno sucede lo mismo? ¿Tienen algún seguimiento o asesoramiento psicológico, psiquiátrico? Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo y siempre que tengo oportunidad lo digo. Dadas las circunstancias y lo que significa el ejercicio del poder, todos sabemos que hay
una serie de síntomas que se van percibiendo en esa persona, que llega con un montón de ilusiones, un montón de planes, quiere pasar a la historia como un benefactor de su pueblo y de su país. ¿Cómo no? ¿Quién no quiere eso? Pero después todo eso se va diluyendo y empieza a haber corruptelas, empieza a haber ese tipo de cesarismo, los presidentes se encastillan, todo eso se repite una y otra vez, pero para cualquier persona que ejerce poder hay un síndrome que se llama el síndrome de la Moncloa, que bien podría ser el síndrome de la Torre Picasso o el síndrome del Corte Inglés, da igual, la persona que manda, la persona que ejerce ese poder. Entonces yo estoy harta de repetirlo, que debería haber, no solo para el presidente del gobierno, ministros y gente que realmente tiene poder de decisión sobre, en fin, la vida y la hacienda de sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que debería haber personas que controlen un poco ese tipo de comportamientos, porque eso se va acentuando según va pasando el tiempo. Si hay más de una legislatura, si hay más de dos, y ya lo de las mayorías absolutas es el síndrome, no el síndromazo. O sea, ya es una cosa que... No, y además es que... Y es muy importante, ¿no? Porque esas camarillas que funcionan alrededor del que ejerce poder no le dicen la verdad. Claro. Nunca le dicen la verdad. Siempre hay intereses creados. Y además no quieren enfadar al jefe, no quieren que escuche algo que no le gusta, porque las noticias no son buenas y entonces, bueno, pues de alguna manera corre peligro tu puesto, que no, en fin, que de alguna manera pueda tomar represalias sobre alguien que realmente le está diciendo que lo que está haciendo no está bien. Yo siempre digo que hay una persona importantísima en la vida de un presidente que le puede decir la verdad sin temor a ser represaliada por ello, y es su esposa. Lo estaba pensando. Porque su mujer tiene acceso a un montón de sectores de la sociedad que el presidente no tiene, porque los presidentes van a una cumbre europea, van al Congreso de los Diputados, van a una reunión en Bruselas, pero no salen de una serie de círculos políticos habitualmente. Sin embargo, sus esposas sí, círculos culturales, claro, les llegan las opiniones, comentarios, círculos de tipo social, que sí que le pueden hacer llegar al presidente un poco el pulso de lo que ellas perciben en una sociedad plural y en una sociedad que no todo el mundo está feliz y contento. Claro, también hay que contar con que esa esposa también tenga un cierto equilibrio. Claro, y no solo un equilibrio, sino que de alguna manera no esté contagiada también de ese cesarismo, ¿no? De esa sensación de que yo soy lo mejor que le ha pasado a este país. Pues hombre, no. Pero es complicado. Si no entienden que la perfección no existe, si eso no se entiende, no se toma en serio, nunca van a... Pues pasan los años, pasan los gobiernos y las legislaturas y no se hace nada. O sea, te quiero decir que nada ha cambiado, todo sigue igual y no hay más que ver los tiempos que corren. Por ejemplo, de todos los presidentes con los que has estado, desde Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Zapatero... Y Aznar. Aznar, perdón, exactamente, Aznar. Que es muy importante. Es muy importante. De todos ellos... a ver, aquí te puedo poner un poco en un aprieto. No te preocupes. Vale, desde la psicología, ¿cuál crees tú que el que, digamos, más preparado o más capacidad podría tener como presidente? Porque no olvidemos, volvemos a lo mismo, son personas y nadie está preparado para ser presidente de un gobierno. Sí, pues mira, es verdad que los primeros presidentes tuvieron una tarea importantísima y dificilísima, claro. Lo que fue la transición, el periodo de transición, la transformación política de este país fue muy importante y además sin herramientas, sin experiencia, o sea, realmente fue algo muy a tener en cuenta ahora que de alguna manera la transición está denostada por muchos sectores. Hay que decir que con sus luces y sus sombras y sus aciertos y sus errores fue una etapa increíble en la que todos remamos en la misma dirección.
los ciudadanos confiábamos a pie juntillas en nuestros dirigentes y luego la prensa estaba también, tenía ese papel de información, pero además de pedagógica, porque el pueblo español tampoco tenía ninguna experiencia ni política, ni académica, ni de ninguna clase. Y entonces la verdad es que fue una obra en conjunto que salió muy bien. Cuando la gente dice es que en la transición se hizo, mira, han pasado 45 años de todo aquello, nadie podía saber lo que iba a suceder según pasaran las décadas, y lo que está muy claro es que a quien hay que reclamar es a los que han venido después, es decir, viendo lo que ha fallado, Exacto. ¿por qué no se han tomado las medidas para haberlo subsanado? Dicho esto, creo que la transformación social, que era la que le tocaba hacer a Felipe González y a un gobierno de izquierdas, por fin en España, era la primera vez después de tantísimos años, pues te digo lo mismo, se hizo muy bien, pero con un coste tremendo, entre otras cosas porque ingresar en Europa, que era lo que necesitábamos y lo que queríamos, no era gratis. Ahí había que hacer una reconversión industrial. Todos recordamos la PAC, la Política Agraria Común, en la que hubo que quitar cultivos, olivos, en fin, que había que hacer una transformación de España total y absoluta. Claro, porque te ponen unas Pero condiciones. eso implica dejar a mucha gente sin trabajo, astilleros, altos hornos, o sea, un montón de sectores, la minería, que ya estaba obsoleto todo. Nosotros no podíamos entrar así en Europa. ¿Tú sabes lo que significa para un presidente socialista, abogado laboralista, que ha defendido toda su vida al trabajador por encima de todo, lo que significa firmar decretos para dejar a los trabajadores sin trabajo? Eso hay que vivirlo. Ese ejercicio del poder, Felipe González fue el que se enteró de verdad de lo que por fin era el ejercicio del poder, el coste que tenía. Tanto es así que UGT y el PSOE, que siempre fueron un matrimonio, a partir de ahí dejaron de tener esa relación y además Nicolás Redondo y Felipe González dejaron de hablarse para toda la vida. Wow. O sea, quiere decir que hay un coste muy importante y Felipe González supo asumirlo y encajarlo, pero fue duro, fue durísimo. Creo que el más preparado, el presidente que hasta ahora hemos tenido con mayor visión de futuro, con mayor visión de España, con mayor visión de lo que eran las relaciones internacionales, era Felipe González. Es verdad que ahora mismo estamos en una época totalmente diferente, ya no podemos funcionar con los mismos parámetros ni siquiera de hace un año o 2 años, en los que el papel de Estados Unidos ha cambiado por completo, pero es que el papel de Estados Unidos cambia la geopolítica mundial y lo estamos comprobando. Entonces, ahora tampoco sirven esos argumentos. Estamos en un momento realmente muy difícil, no sabemos muy bien para dónde vamos. Quería preguntarte precisamente sobre ello. La política que está haciendo Pedro Sánchez ahora, si te hubiera tocado trabajar con él, lo que está sucediendo, ¿te encajaría de alguna manera o sería algo impensable? Creo que no. No me encajaría en absoluto. Fíjate, muchas veces me lo preguntan, pues si estuvieras allí nos contarías qué es lo que está pasando ahí dentro y tal, ¿no? Porque es una época, es verdad, complicada y muy extraña, es una sensación extraña. Sinceramente, lo único que puedo decir es que han pasado 15 años desde que yo dejé la presidencia del gobierno. Por si alguien no lo sabe, yo en este momento presto servicio en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que también es una labor fascinante y estoy encantada, es otra etapa de mi vida. Pero en 15 años no he vuelto a poner un pie en el complejo de la Moncloa, por decisión absolutamente personal. No quiero que todos esos recuerdos, toda esa imagen que yo tengo, se vea desvirtuada por una transformación, por una modificación de lo que allí pudiera haber
no quiero que eso, quiero guardar mis recuerdos como una foto fija, porque realmente es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de toda mi vida, ¿no? Haber trabajado tantos años. Me has dado una respuesta muy contundente, muy clara. O sea, es como muy surrealista lo que está sucediendo. Hoy está sucediendo. O sea, sería impensable con cualquiera de los otros presidentes por 7 votos que estuviera... Y luego esa forma de funcionar interna, porque cada presidente y visto el presidente va a saber a todo su equipo, son todos iguales. Entonces, esa forma de organización, de jerarquización, de metodología de trabajo, cada uno es completamente diferente al anterior, esto sobre todo si hablamos de ideologías que normalmente van de un extremo a otro, con lo cual, pues todavía con mayor motivo. Pero dicho esto, creo que en este momento, por las pocas noticias que me llegan, porque yo tengo una edad, lógicamente, y mis antiguas compañeras también, con lo cual ya la mayoría están jubiladas, ya no están, y tengo muy pocas referencias de Moncloa en este momento, pero las pocas que tengo no son nada positivas. No es nada como trabajadores, bueno. Hablando un poco como trabajadores de lo que es la institución, que ha sido toda la vida máximo respeto, ¿no? O sea, el pensar cuando uno trabaja en una institución como esa, es consciente de la responsabilidad que asume, pero también del respeto que implica por parte de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso está muy viciado. Todo eso está muy viciado. Estás queriéndome decir entonces, o entrever, que efectivamente el respeto ahora ya no existe. Pues yo tengo mis dudas, porque ya te digo que son pocas las referencias que tengo, pero las que me llegan no son nada, no son nada. Quiero decir que los trabajadores no están contentos. Y eso no sucedía antaño, ¿no? No, porque, quiero decir... siempre va a haber discrepancias. Claro, y el complejo de la Moncloa son 13 edificios, hay 2.500 personas trabajando, es una mini ciudad. Lógicamente hay de todo, y hay gente que esté más contenta o menos contenta, pero una cosa es decir, a mí me iba mejor, o me gustaba más, o estaba más integrada en el equipo de fulanito que de menganito. Eso nos ha pasado a todos. Lógico, eso es lógico. Es algo muy personal, tienes filias y fobias, no lo puedes evitar. Absolutamente. Pero dentro de eso tú eres un funcionario, sabes que trabajas para el presidente del gobierno, sea quien sea, y en beneficio de España, con lo cual lo tienes muy claro, y todo el mundo en Moncloa lo tiene clarísimo. Las ideologías y lo demás se quedan de la verja para afuera, y eso es muy importante. Te quería preguntar, no sé si es muy atrevido preguntarte sí, claro, me imagino que la objetividad tiene que ser algo absoluto, tal y como estás contando. No sé si es muy atrevido preguntarte por tu ideología política. Bueno, no es nada, porque además tengo una edad en la que ya a estas alturas de mi vida, como tú comprenderás... O a lo mejor no tienes y dices, me he vuelto a política después de lo que he vivido, no sé. Pues es verdad que ha habido una evolución, ¿no? Pero es una evolución lógica también de la edad. No quiere decir que te hagas más conservador, eso que la gente dice, cuando eres joven, todos los jóvenes son comunistas, y no has sido joven. No es cierto, porque los jóvenes de hoy parece que van retrocediendo hacia posturas más conservadoras todavía, o sea que eso hoy por hoy no vale. Pero sí que es verdad que ya no es tanta la ideología como el entender lo que quiero y lo que no quiero. Y esto no lo quiero. Está muy claro. Soy socialdemócrata, lo he sido toda la vida y me moriré así, yo ya no voy a cambiar. Pero yo no he cambiado, lo que ha cambiado es mi entorno. El entorno, ese socialismo, esa socialdemocracia que yo conocí ya no existe, eso hoy por hoy no existe. ¿Te atreverías a decirme, de todos los presidentes con los que has trabajado durante 32 años, que se dice rápido, a señalar si veías alguno que no estuviera del todo preparado? O sea, hemos hablado de que ninguno está preparado, pero que a medida que iba pasando el tiempo, pues se le iba haciendo bola, digamos, o que no, porque fuera más humano o menos humano. Yo la verdad es que tengo que reconocer que todos los presidentes toman su tarea como algo
fundamental. Quiero decir que además la mayor expectativa para cualquier político es llegar a ser presidente del gobierno. Pues si tú ya lo eres, pues chico, te comes el mundo. A partir de aquí te crees, vamos, que vas a hacer milagros. Cada uno es de una manera diferente, cada uno enfoca su vida y su forma de trabajar y según su forma de... no sé cómo decirte, es que mira, hay como 3 niveles. Yo como psicóloga creo que he observado durante tantos años de profesión como 3 niveles en lo que es el oficio de político, que no deja de ser un oficio. Primero hay unas características comunes a todo el mundo, a todos los que se dedican a la política. Hay unas características que son comunes. Luego hay otras que van en función de la ideología. No es lo mismo una persona de izquierdas que una persona de extrema derecha. No se puede conducir en su vida de la misma manera, porque hay una ideología que afecta a su comportamiento. Y después hay un tercer nivel en el que cada uno somos únicos y dentro de la misma ideología cada uno funciona de una manera, tiene unas características personales, unos perfiles que son absolutamente únicos e irrepetibles. Y lo mismo ocurre con las familias. Cuando llega una familia nueva a Moncloa, tú ves hasta los modelos conyugales, no tienen nada que ver cómo se plantean esa etapa que van a afrontar mientras viven en Moncloa. Porque a Moncloa no se vive 1 mes ni 2, se van a vivir años y hay una familia entera, hay hijos, hay... Todo eso vas viendo que cada uno es lo un cambio enfoca radical, de una manera completamente distinta. Cuando llega, el primer día que un presidente llega a Moncloa, ¿cómo es su primer día? ¿Es verdad que están desaparecidos 24 horas? ¿Que no tienen...? Hay quien lo asume mejor exterior? Y quien lo asume peor en función de si ya conoce el tema o no. Por ejemplo, un Mariano Rajoy que ya había sido ministro de 28 cosas, vicepresidente del gobierno, conoce Moncloa perfectamente, claro, conoce cómo rodado. es. Claro, y entonces ya no le sorprende nada, ya no hay nada que te sorprenda, ya aquello lo conoces, sabes cómo funciona, sabes, en fin, las características de lo que es el funcionamiento de un sitio que no deja de ser un centro de trabajo, aunque luego tenga una vivienda. Dicho esto, pues hay quien lo afronta de una manera, bueno, pues con más o menos resignación. Creo que podemos hablar de resignación. A nadie le gusta vivir encerrado en un lugar donde estás dentro de un recinto rodeado de verjas, donde hay cámaras por todas partes. No puedes dar un paso sin que nadie sepa dónde vas. Lo que pasa es que es una cosa es elegirlo, imaginarlo y otra cosa es ya vivirlo. Efectivamente, es cumplir un sueño. Exacto. Para su familia no es igual. Un sueño o una pesadilla. Bueno, si ya resulta ser una pesadilla, pues ya tienes que apencar con lo que te toque. Pero realmente desde luego, lo que no es un sueño es para su familia, que van a sufrir en la mayoría de los casos más que lo que van a sacar de beneficio. ¿Has visto llorar a alguno de los presidentes? Sí. ¿Podrías decir quién? Y llorar de pura rabia e indignación y de puro impotencia. Mira, por dolor. Al final hay una frase de José María Aznar que a mí me parece muy acertada, que dice que al final ser presidente consiste en recibir la última llamada. Es decir, hay un momento en el que te encuentras solo con las decisiones que has de tomar. Y en este país ha habido que tomar decisiones muy difíciles. Y quiero decir que difíciles han sido las relacionadas con el terrorismo que hemos soportado durante 50 años. Un terrorismo atroz y cruel que ahora parece muy lejano, afortunadamente, con todos los flecos que puedas imaginar ahora, que si los bildoetarras, que si los que están en el Congreso, que... Vamos a ver, vivimos en paz, ya no hay atentados, ya no hay violencia. Es verdad que todo eso todavía nos hace daño, sobre todo a una generación que lo hemos vivido. Pero con todo y con eso yo no lo cambio por lo anterior, eso es evidente. José María Aznar tuvo que soportar lo que se llamó
la socialización del sufrimiento. Es decir, cada día caía algún concejal, era un terrorismo además enfocado a políticos de perfil muy bajo, a gente muy normal. Todo eso fue terrible. Y además también hasta que sus llegó propias carnes. Bueno, por supuesto, hasta que llegó el tema de Miguel Ángel Blanco, que de alguna manera fue un antes y un después en todo lo que sucedió. Todo eso hay que llevarlo sobre las espaldas, y aunque uno sepa cuál es la decisión que hay que tomarla es dificilísimo. Son momentos durísimos en los que uno tiene en sus manos la vida de otros, entonces es muy duro, muy duro. O sea, has visto llorar a José María Aznar. Sobre todo esa sensación de indignación, o sea, de impotencia, porque durante muchísimos años todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho, todo lo que ha sido una labor de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo un país, en fin, intentando sobrevivir a los acontecimientos, y era como una lucha que te das con la pared, o sea, no servía para nada, porque volvía a haber nuevos atentados otra vez, moría gente otra vez, un atentado más cruel que el anterior, entonces ha sido durísimo para los que hemos vivido todo eso. Y hablando de presidentes que la hayas visto llorar, volviendo un poco más atrás de Aznar, en la época la época de Tejero, vamos a decirlo así, el 23F del 81, en ese momento, ¿dónde te encontrabas? ¿Con quién te encontrabas? ¿Cómo viviste esa noche? Sé que hay un búnker en la Moncloa. Sí, pero el búnker. ¿Quién se metió en la Moncloa? O sea, en el búnker, mira, ¿cuántas mucha personas se mantuvieron allí? ¿Cuántas claro, horas? Mucha gente dice... Y sobre todo una pregunta que me intriga. En Moncloa, Moncloa siempre tiene que tener un previo aviso, un previo conocimiento de los acontecimientos que puedan suceder. Me imagino que algo sabríais. A ver, a la mesa del general Gutiérrez Mellado llegaban todos los días planes de involucionistas, todos los días, pero nunca nadie imaginó que iba a suceder lo que sucedió. Quiero decir que a veces las cosas te pillan. ¿Moncloa no tenía ni idea? No. Entonces, bueno, pues mucha gente me pregunta porque el 23F, lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, lo conoce todo el mundo. Estamos hartos de hablar del tema y de ver imágenes y de todo. Pero hay muchos otros lugares donde sucedieron muchas cosas, claro, pero a las que no se les ha prestado la misma atención, lógicamente. Bueno, pues en el Palacio de la Moncloa estábamos preparando esa tarde el traspaso de poderes, porque estábamos en plena votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, con lo cual estábamos en plena tarea de traspaso de poderes, que en este caso era bastante fácil. Estábamos escuchando la radio, porque no había televisión en aquel momento, no había imágenes. No se estaba retransmitiendo. No se estaba retransmitiendo en directo. No, solo radio. Y entonces empezamos a escuchar los disparos, pues como todo el mundo, y entonces pensamos lo primero que habían entrado unos comandos etarras vestidos, disfrazados de guardias civiles, y que aquello iba a ser una masacre. O sea, el terror era brutal, como es lógico. Entonces, bueno, pues empezaron a pasar las horas. Rápidamente el director del gabinete que está con nosotros nos dijo... reconoció a Tejero, porque ya había hecho más intentonas de golpes de Estado, ya era un personaje conocido. En cuanto lo identificó, nos dijo: no es que no sea grave, porque es muy grave, pero no es tan grave como si fuera un atentado terrorista, con lo cual nos tranquilizamos. Las verjas de Moncloa se cerraron, de allí no se podía salir ni entrar absolutamente nadie, y quedamos allí bloqueados. La familia de Adolfo Suárez, que era la que ocupaba el palacio en ese momento, todos concentrados en casa, todos esperando acontecimientos, esperando noticias. Doña Amparo Illana, que en paz descanse, pensando que ese día se podía quedar viuda. En fin, la sensación era sin saber muy bien cómo iba a acabar todo aquel sainete. Por fin llegan las patrullas de la Guardia Civil a montar las defensas, porque no sabíamos si íbamos a tener que defender la plaza, es decir, que triunfara el golpe
y vinieran a tomar las posiciones de, bueno, pues del Palacio de Zarzuela, el Palacio de Moncloa, televisión, en fin, los centros de poder lógicos. Y entonces, pues el que estaba un poco al mando de aquello era el subsecretario de Presidencia, puesto que los ministros estaban todos en el Congreso. Y bueno, pues el señor empezó a preguntarles a los guardias civiles, pero a ustedes ¿quién les manda? Y el otro decía, pues nuestro capitán. Pero vamos a ver, pero ¿quién es su capitán? Y aquello era como un diálogo de besugos, porque lo que intentaba el hombre saber era si eran de los golpistas. Perdón, cuando dices hombre, ¿a quién te refieres? Al subsecretario, que era el que se entrevistaba con ellos. Entonces, bueno, no os puedo decir más que hubo un momento en el que la tensión era tan brutal que el subsecretario cogió la bandera de España que tenía al lado y la colocó en plan como para defenderse, porque no sabía lo que iba a suceder. Hasta que uno de los guardias civiles, que era un poco más espabilado, pues le dijo, mire, si usted lo que quiere saber es nuestra afiliación, nosotros estamos con Su Majestad el Rey y con la democracia. Con lo cual ya pues la cosa se relajó un poco. Se relajó y montaron las ametralladoras, en fin, hubo muchos momentos de mucha tensión y estuvimos allí encerrados esperando acontecimientos. No, el búnker se construyó mucho después. Fue después. Y allí estuvimos esperando hasta que salió Su Majestad el Rey en televisión. Y bueno, pues se dio por fracasado el golpe y entonces ya, pues no sé si en la 1 a las 2 de la mañana nos dejaron marchar a casa y al día siguiente pues aquello era un hervidero, bueno, pues como todos sabemos, de todo lo que sucedió. En fin, fueron unos días complicados. Si podría contestarme esto. Tengo entendido que a Tejero le ofrecieron un avión y dinero y conmutarle la pena. ¿Esto no es lo cierto? sé, lo desconozco, la verdad es que lo desconozco, no lo sé. Yo creo que además Leopoldo Calvo Sotelo, que inició con el golpe de Estado su trayectoria como presidente del gobierno, siempre tuvo muy claro que ese golpe tenía que ser juzgado civilmente, no por la jurisdicción militar, porque había también en fin, muchas ramificaciones de otro tipo y bueno, pues había que descubrir todo lo que había sucedido. Pero dicho esto, yo tengo noticias de que ha habido intentos de golpe de Estado mucho más importantes que el del 23F. Lo que pasa es que se consiguieron desarticular antes de que sucedieran. Sí, sí. No fue el único, ha habido más. ¿También con la Guardia Civil? Sí, un poco los golpistas son siempre un poco los mismos, no siempre salen de los mismos... de los mismos nidos. Pero entonces es curioso que, que me estás diciendo que siempre ha habido como varios intentos y que no se conociera el intento de Tejero. El intento de Tejero no se conoció. Conocimientos de los otros, pero no el de No se conoció. Desde luego te puedo asegurar que la sensación que yo tuve mientras lo vivía es que aquello no se había previsto en ningún momento algo semejante. Y todos recordamos, pues hombre, un presidente como Adolfo Suárez que de alguna manera hizo frente a esa... Entonces eso que un general Gutiérrez Mellado que fue... en fin, zarandeado de aquella manera, todo aquello no hace imaginar de ninguna forma que se supiera. ¿Y eso que fue mejor o que lo tenía mejor preparado Tejero o que estuvo a punto? No, Tejero fue un poco la cara visible, pero había ahí un previo aviso en mira, Moncloa. ahí estaba Armada, que era un poco el responsable, ¿no? Yo creo que la cosa se les fue de las manos. Ya. Yo tengo la sensación de que aquello, Armada, tenemos que contextualizar.
el terrorismo se cobraba la vida de militares 2 por semana, había ruido de sables, había un partido como UCD que se estaba desmembrando, había muchos problemas de todo tipo, y entonces además Adolfo Suárez estaba ya en pleno, bueno, de hecho él dimitió para dejar paso a Leopoldo Calvo Sotelo, puesto que el rey le dejó tirado absolutamente, o sea, eso está clarísimo, le abandonó. Dicho esto, hay que imaginar... El rey Adolfo Suárez. Sí, entonces, sí, claro. Esa relación que supone que sí, la hubo, pero después todo eso, en fin, empezó poco a poco, la caída fue total. Digamos total. Que luego, sí, en sus últimos años, como que el rey estaba también muy influenciado por la cúpula militar, que entonces tenía una fuerza tremenda, y eso, el general Armada, que había sido incluso su instructor de niño. Quiero decir que había muchas connotaciones de muchos tipos. Yo creo que, teniendo en cuenta la situación, Armada lo que pretendía era ser presidente del gobierno. Y hay noticias que hablan de una especie de gobierno de concentración para sacar del atolladero en el que España estaba en aquel momento, y bueno, pues luchar contra el terrorismo de otra forma, quizá menos democrática. Lo dejamos ahí. O sea, que había como una intención de formar un gobierno militar. Sí, pero cuando llegó, no solo militar, yo creo que contaba con civiles también, con gente que podía ser de mucha utilidad. Yo creo que Armada hablaba más de utilidad, o pensaba más en salir de aquella situación complicada. Y lo que pasa es que se les fue de las manos porque, bueno, pues Milán Delbos, Tejero, todos estos iban como tanques, y entonces, bueno, pues aquello ya, en plan de sacar las armas y demás, yo creo que no estaba en el guión, y por eso creo que fracasó más. De Casa Real, que también les ha conocido bastantes, si tuviera que escoger entre Juan Carlos I y Felipe II, ¿con quién se queda? Te estoy tuteando y hablando de usted al mismo tiempo, es la costumbre. Vamos a ver, Juan Carlos I ha sido una figura importante en este país, indudablemente ha sido un hombre que, en fin, participó en esa transición democrática, ¿no? Después su comportamiento le ha llevado a que, bueno, ese prestigio que consiguió, pues de alguna manera lo ha dilapidado absolutamente. Si me hubieras preguntado hace 20 años, pues a lo mejor te hubiera dado una opinión distinta a la que tengo hoy. Supongo que como la mayoría de los españoles. Hoy por hoy ese respeto. Felipe VI. Perdón, Felipe II. Felipe VI creo que es un hombre que le ha tocado un papel muy difícil también, como rey y como, de alguna forma, jefe del Estado, de un Estado convulso, complicado y con una estructura del poder ejecutivo muy compleja, porque hoy por hoy un Congreso de los Diputados con 23 formaciones diferentes es inmanejable. Pero conforme como se está gobernando España ahora, hay gente que se pregunta qué hace el rey. Sí, sí, claro. Es que el rey tiene unos cometidos y no otros. Es el jefe del Estado. Ya, pero no tiene muchos cometidos que la Constitución, en fin, no le arroba, y él no puede tomar decisiones que no le corresponden. ¿Con alguno de los presidentes de gobierno con los que te voy a seguir tuteando porque si no me pasa? No, yo prefiero que me tutees, ¿vale? Vale, perfecto. Con los que trabajaste, se barajó, se planteó la posibilidad de sacar a Franco también del Valle de los Caídos y de cerrar la Fundación Franco. Esto tiene que ver con la Ley de Memoria Democrática, que es del gobierno de Zapatero. Bueno, pues las leyes se aprueban y los españoles no nos enteramos de lo que esa ley
supone y lo que implica, ¿no? Todo eso. Entonces luego nos sorprendemos. Yo la primera que muchas veces dice, bueno, es que está en la Constitución o está en la ley o está en tal, pues evidentemente porque no somos conscientes de todo eso que conlleva. Es verdad que hay quien lo va dilatando en el tiempo y a lo mejor, bueno, pues deja de ser presidente y todo eso no se ha hecho. Otros lo afrontan con más decisión. Yo sinceramente creo que todavía esto abre heridas, todavía esto enfrenta, crispa, ya bastante crispación y bastante enfrentamiento tenemos en este momento. Y yo tengo que decir sinceramente que siempre que gobierna la izquierda el ruido es mucho mayor, el ruido de la derecha es muy importante y aquí tiene mucho que ver con eso. Entonces, bueno, pues yo creo que en este momento y en estos últimos años en los que ha sido tan difícil, bueno, no ha sido difícil, ha sido imposible conseguir un consenso en nada, ni parece que lo vaya a haber, cada vez que parece que la situación en vez de ir a mejor se complica. Creo sinceramente que cuanto menos haya temas que puedan ser, que no sean urgentes, que puedan trasladarse a otro momento con mayor tranquilidad, pues creo que benefician a un entendimiento y a una paz social que necesitamos. O sea que tú oíste hablar de sacar a Franco del Valle, Sí, estando claro. Zapatero, estando con, cuando estabas con Zapatero. Sí, sí. O sea que la intención, digamos, el ideador fue Zapatero. Claro, es una ley votada en el Congreso de los Diputados. Pero la ley esa entonces fue creada con esa finalidad. La ley de memoria histórica tiene que ver con un resarcimiento a las personas que fueron los perdedores de una guerra civil y que nunca se les ha tenido en cuenta. Es impensable que todavía haya cunetas con gente enterrada, es impensable que haya pues gente que no sabe dónde están sus familiares, no tiene ningún sentido. Y eso yo creo que es muy importante, que haya esa paz que uno necesita, porque tienes facturas pendientes contra el Estado, es que nos tenemos que intentar ponernos en el papel de esas personas, ¿no? Entonces yo creo que se consigue mucho más con intentar que los damnificados se sientan un bálsamo, ¿no? Que alguien piensa en ellos, que hacer todo lo contrario, ¿no? Bueno, en el espíritu de Rodríguez Zapatero estaba que esas personas fueran resarcidas. Y es verdad que sacar a Franco del Valle de los Caídos era una apuesta difícil de digerir para otros muchos, pero es que no se puede contentar a todo el mundo. En cualquier caso, hoy por hoy eso ya no tiene ninguna relevancia, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, porque realmente ya parece que es como algo de segunda categoría. Y cuando Zapatero crea la Ley de Memoria Democrática, también tiene en su mente la idea de eliminar la Fundación Franco. No lo sé, lo desconozco porque hasta ahí no llega mi conocimiento de la ley, pero bueno, supongo que sí que estará, porque nadie puede tomar decisiones si no está respaldado por una normativa, o sea que supongo que estará. Lo desconozco, ¿eh? ¿Es verdad que de alguna manera Zapatero está gobernando, digamos, es que no sé, gobernando en la sombra? Hay muchos, sigue dirigiendo, hay muchos digamos, indicios. a Pedro Sánchez. Yo sinceramente no, lo desconozco absolutamente. Es verdad que leo muchos artículos y oigo muchas voces que tienen que ver con esto. Yo lo desconozco absolutamente. Yo sé hasta dónde llego, pero a partir de ahí lo de después ya se me escapa. Cuando entras en Moncloa, me imagino que firmas algún tipo de contrato de confidencialidad. Claro. Pues mira, es curioso porque esa pregunta me la hacen constantemente. No se firma ningún contrato de confidencialidad. A partir de que yo escribí mi libro, creo que sí.
que se decidió Por eso te que había que hacer algo. Bueno, tu primer libro, ¿no? Sí, mi primer libro. ¿Cuántos libros llevas, perdón? No llevo muchos, porque empecé siendo ensayista, luego me pasé a novela y he escrito muchos libros. Pero básicamente del que hablamos, esta es una reedición. Porque primero escribí Los presidentes en zapatillas, que fue una cosa carambola. O sea, Esta es la reedición actual. Claro, porque mezcla dos libros en uno. Ya han pasado muchos años y yo lo que hice fue refundir, porque primero escribí Los presidentes en zapatillas y 3 años después Las damas de la Moncloa. Con el paso de los años vi que había muchas cosas que ya, bueno, pues a lo mejor tenían menos importancia y había otras que habían tomado otro cariz. Entonces, bueno, quité cosas, puse otras y hice una fusión de los dos libros, y creo sinceramente que yo no quería, porque pensaba que esto ya era una historia pasada, que ya a quién le iba a interesar. En absoluto. Pues totalmente equivocada, porque ha sido de nuevo otro éxito, y además la gente me sigue preguntando. Os puedo decir que el martes me llamaron de Telecinco del programa Tardear para que contara cómo es el búnker de la Moncloa y tal, o sea que sigue estando de mucha actualidad todo esto. En Telecinco te vi. Además siempre creo que hablas de una manera muy comedida, creo que hoy no tanto, ¿no? Bueno, quizá estamos un poco más en momento íntimo, lo de la televisión siempre es como mucho más expuesto, más, exacto. Pero a mí no me importa nada, o sea, te quiero decir que salvo hay cosas que nunca voy a contar, ni las voy a contar ni las contaré jamás, porque forman parte de algo que es mi vida. Lo voy a poner aquí porque se va a poderlo... ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, porque además, mira, también te voy a decir una cosa. Yo estoy muy acostumbrada ya a hacer muchas entrevistas sobre este tema, y entonces al final todo el mundo me pregunta lo mismo. Sota, caballo y rey, siempre igual, siempre. ¿Y quién era el más simpático? ¿Y quién era no sé? Y siempre un poco lo mismo. Y entonces, de verdad, que tiene muy poca. Y entonces digo, mira, la gente que quiera saber, que se compre mi libro, porque se lo va a pasar además fenomenal, porque lo cuento de una manera en el que además hay muchas cosas de tipo doméstico, de cómo funcionan las cosas, de cómo de lo que hacía no sé quién, lo que hacía no sé cuánto, todo con el máximo y absoluto respeto. Porque este libro no deja de ser un homenaje a las personas que hasta hoy han dirigido los destinos de España, independientemente de que hayan tenido errores y que hayan hecho cosas que no. La historia también necesita un poco de perspectiva para poder juzgar. Pero este libro está hecho desde, vamos, es un libro blanco, absolutamente blanco por mi parte, y es muy divertido. Lo que más me gusta es que me pregunten cosas más de tipo general, es decir, ¿y cómo es tal? ¿No? Pero no fulanito, tal, sino algo un poco más genérico, porque luego para las anécdotas, las cuestiones, todavía no había llegado a ello. Claro, si me preguntan otra vez, oye, ¿los perritos de Aznar mordían? Pues chicos, pues que ya lo he contado, aparte que no tiene más mínimo interés. No sé. Tiene interés anecdótico si estás metido en este ajo, pero si no, no tiene mucho sentido. Lo que me hace muchísima gracia es que a raíz de que tú empiezas a escribir, es cuando sí que firman una cláusula de confidencialidad. Entonces, esto quiere decir que nadie había hecho lo que hice yo. Solamente tú tienes el privilegio de poder escribir. No lo creo. Quienes siguen trabajando en Moncloa no pueden. Pero si ya no trabajan, pues supongo que podrán. Sí. Exactamente igual, claro, ya no perteneces no conoces cómo es esa cláusula de confidencialidad. Claro, es que mira, yo tengo una edad y es una faena, porque yo ya empiezo a tener muchos años, pero lo que sí que es muy bueno pasar de los es que gracias a tener tantos años he vivido lo que he vivido, con lo cual es un privilegio. Es verdad que no se pedía de ninguna manera, todos funcionábamos con una confianza total y absoluta, con una entrega total y absoluta a nuestra tarea. Te aseguro que desde el primero hasta el último todo el mundo estaba ahí para dar lo mejor y para hacerlo lo mejor posible. Dicho esto, nadie ha contado nada de lo que allá sucedió hasta que lo hice yo. Fue algo que me sucedió en la vida. Un día me llamaron por teléfono,
la directora de la editorial Espasa para ofrecerme la posibilidad de escribir este libro. ¿Por qué sabía que yo existía? Porque teníamos una amiga común, porque yo era una funcionaria absolutamente anónima que llevaba 30 años trabajando en Moncloa y nadie sabía ni de mi existencia. Pero dio la casualidad y esta me dijo: tú tienes un libro, además es tu obligación moral contar lo que has vivido y dejar un testimonio para el futuro, para las generaciones. Me puso la cabeza y yo al final dije: bueno, pues lo tengo que hacer, porque además si pierdo este tren es verdad que me voy a arrepentir. Y además te gusta escribir, ¿eh? Y entonces descubrí que era capaz de escribir, porque yo nunca en la vida me lo había planteado. Es muy terapéutico, bien lo sabes, sí, está muy bien. Y además he escrito un montón montón de libros. Oye, otra pregunta curiosa, de todos los mandatarios internacionales que has conocido, todos los jefes de Estado, cuéntame alguna anécdota o alguno que te haya llamado más la atención o que te haya dado miedo. Siempre hay alguien que da miedo. Sí, aquellas cumbres tan... sobre todo porque España no tenía experiencia ninguna. Ahora estamos hartos de ver cumbres y de ver en la televisión y los mandatarios, es como si formaban parte de nuestra vida, pero entonces no. Y entonces, pues la conferencia de paz, por ejemplo, que se organizó en Madrid, te hablo de los primeros años 90, Felipe González nos reunió a todos y nos dijo: piensen que durante 3 días el mundo no va a quitar los ojos de Madrid, somos la esperanza de la solución, la posible solución al conflicto de Oriente Medio. Mira la que tenemos organizada, o sea, fíjate. Aquello no, ojalá hubiera sido así, pero no fue. Pero nos lo adjudicaron porque tenía que estar organizado en menos de 15 días y no había país que se prestara. Como nosotros somos los adalides de la improvisación y todo lo hacemos, aunque no tengamos tiempo, todo acaba saliendo. Y entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Entonces ver a Gorbachev, ver a Bush, ver a, no sé, todos esos mandatarios efectivamente de cara, pues era realmente interesante. Luego llega un momento en que también hay que entender que en Moncloa es como ir a trabajar a cualquier otro sitio, forma parte de tu vida. Entonces a veces ya nos reíamos, ¿no? Porque decían: hoy viene la delegación de Suecia. Muy bien, pues que pasen. O sea, nos daba igual porque ya no tenía ningún interés, era un poco siempre lo mismo, salvo cosas así muy extraordinarias. ¿Y anécdotas así, por ejemplo, con la seguridad de cada país? Sí, hemos tenido algunos. Mira, me acuerdo una cumbre con polacos, una cumbre bilateral. Los perritos de José María Aznar, que se hicieron muy famosos, eran una pareja de cocker y como son muy nerviosos, los perros estaban muy mal acostumbrados y en lugar de tenerlos en una zona donde ellos estuvieran apartados de lo que era aquellos, iban, venían. Tú piensas en Moncloa, llegan coches, llegan motos, aquello es un paseillo y estos estaban histéricos todo el día, entonces mordían por puro instinto de defensas, claro. Sí. Y entonces, bueno, pues en la cumbre aquella de los polacos, aquello se fue de las manos, los polacos corriendo por las escaleras buscando refugio, los perros, la jefe de la secretaría tirándoles los zapatos. ¿En serio? Una cosa absolutamente de locos. Yo creo que ese día los polacos se arrepintieron de haber entrado en la Unión Europea. Y bueno, actualmente imagino que con alguno de los presidentes de gobierno sigues manteniendo amistad. Nunca hay una amistad, ¿no? No. Una cosa es que haya una buena relación, sí. Sobre todo hay presidentes que son también más dados a relacionarse con el personal, me refiero, es un diario, o sea, nuestro despacho estaba, el edificio del Consejo de Ministros, que tiene una escalinata, que está el presidente en un lado de la escalinata y nosotros en la puerta de enfrente, o sea que es un diario, te ves constantemente, pero no hay esa relación. O sea, siempre curioso. Es a través de las jefes de la secretaría y tal, con las familias. Es verdad que, por ejemplo, el presidente Zapatero era mucho más dado a la relación cercana,
Tengo que decir que era un hombre muy especial en ese sentido. Él y su mujer estaban muy pendientes de todo lo que le pasaba al personal, sobre todo el personal más cercano a ellos, las señoras que trabajaban más con ellos en la casa, en la cocina. Estaban al cabo de la calle de si una la habían operado, que si el otro había tenido un nieto, o sea, estaban al cabo de la calle de todo. Y el presidente Zapatero lo que tenía muy bueno es que algunos acontecimientos extraordinarios sí que intentaba que pudiéramos participar, siempre y cuando no fueran institucionales. Por ejemplo, la selección española de fútbol gana el Mundial y vienen a Moncloa a una recepción y tal. El presidente Zapatero nos invitaba para que pudiéramos disfrutar, preguntar a los futbolistas, en fin, ese tipo de cosas que no son tan institucionales. Involucraros Zapatero de era otra para manera. eso, era muy amable con nosotros, siempre lo fue. Bueno, pues yo creo que ya nos quedan nada apenas. Creo que hay una frase, un subtítulo de uno de tus libros que se llama Nadie sale indemne de la Moncloa, pero parece ser que tú de alguna manera sí has salido indemne, además tienes la suerte, como hemos comentado, que puedas estar escribiendo libros. ¿Tú crees que, tal y como está el percal ahora mismo, nadie va a salir indemne de la Moncloa? Creo que los que hayan vivido esta etapa, me refiero no solo a los políticos, sino a los trabajadores, a los funcionarios, a los que trabajamos en Moncloa como trabajadores de cualquier otro lugar, creo que esta etapa ha de marcarles, estoy segura. Por mi experiencia, me imagino cómo están viviendo estos momentos y creo sinceramente que no saldrán indemnes. Esto es una etapa que va a ser difícil luego de reincorporarse a otro momento o a otro lugar, porque bueno, hay mucha gente que si cambia el gobierno también cambia. Claro. Realmente yo tengo que reconocer que he sido una persona especial, porque nunca nadie ha trabajado tantos años y con tantos presidentes tan dispares. Y además eres única en tus circunstancias. Lo normal es que no sea así, porque bueno, yo me fui porque me ofrecieron la posibilidad de escribir este libro. Escribiendo un libro como este, yo no podía permanecer en Moncloa, ya estaba muy cansada también, pero si no hubiera decidido irme, podía haber seguido, porque bueno, después vino Mariano Rajoy, que creo fue una etapa muy tranquila en Moncloa, lo que es en cuanto a los trabajadores, sí. O sea, una etapa absolutamente normal y muy bien. Perdón, Ángeles, es que a colación de lo que estabas comentando, él me había dicho que le gustaría hacerte una pregunta. Claro. Pasa. Encantada. Mucho gusto. ¿Qué consejo? Espera, perdona, Gonzalo. Sujétame. ¿Qué consejo daría si estuviera en Moncloa al futuro presidente del gobierno? Dificilísimo, porque no sabemos en qué momento y en qué circunstancias va a de alguna manera a ejercer la presidencia del gobierno, y ahora mismo la situación es muy compleja. En cualquier caso, le pediría por encima de todo que pensara en los ciudadanos, que pensara en sus ciudadanos, que pensara en lo que se espera de esa regeneración que nos deben los políticos. La opinión pública está esperando una regeneración que no ha llegado, porque después del bipartidismo, estos nuevos formaciones políticas que entraron para precisamente regenerar la vida política han sido un fracaso. Y entonces necesitamos volver a confiar en los políticos y necesitamos consenso, necesitamos que los grandes temas de Estado se tomen por los partidos mayoritarios, que se sienten, que dialoguen. Para eso les pagamos. Bien, tengo otra pregunta. ¿En algún momento de su presencia en la Moncloa
¿Alguien presentó un proyecto para intentar en la medida posible erradicar la corrupción, como sería una serie o un conjunto de medidas y de contrapesos legales opuestos a la balanza del poder para que el equilibrio del Estado de Derecho, para que la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, estuviera equilibrado, si fueran independientes en sus cometidos? No, ya lo vemos que no. Está claro que hoy toda esa regeneración está pendiente. Necesitamos volver a confiar en los políticos. Necesitamos que esta crispación y este enfrentamiento entre... Volvemos a las dos Españas, hemos vuelto a las dos Españas. Esto es un fracaso. Todo lo que hemos recorrido no ha servido para nada. Si estamos en una situación que parece que hemos vuelto hace 30 años, no tiene sentido. Nos deben todo eso. Vamos a tener, gracias Gonzalo. Muchas gracias. Por el tiempo, más que nada. Cuidado con... vale. ¿Te estás refiriendo de alguna manera que podamos volver a otra transición? Pues una transición 2, a lo mejor la esperamos. Tal y como está el panorama, ¿no? Sí. El Partido Popular necesita saber dónde está, porque ha perdido un poco su identidad. El Partido Socialista, ya no digamos. Y yo, si alguien me pregunta, yo diría que todos esos partidos de corte nacionalista, desde el Teruel existe hasta los Puigdemont y el Canario, no sé qué. Mire, para eso están las asambleas autonómicas, para eso están. Yo que un señor, un solo voto sea determinante para sacar una ley o tumbar una ley, no me parece normal. Sobre todo porque hablamos de que para que yo te apoye me tienes que dar. Esto es un mercadeo permanente. Sobre todo eso, con un porcentaje de población a la que representan muy pequeño. Entonces no podemos estar en manos de la minoría de la población. No sé si me estoy explicando. Absolutamente. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que cambiar. Que creo que todo el mundo está de acuerdo contigo. Pero es que sí, pero todos estamos de acuerdo, pero luego eso no se refleja en los la práctica, claro, ni en los programas electorales. Prometen, luego los programas electorales no se cumplen. Nunca. Y cuando tenemos que volver a votar y decimos, bueno, pues es que yo voté a no sé quién y no ha hecho lo que prometió que hizo, pero entonces ¿qué hago? ¿Le castigo y qué voto? ¿A los del otro lado? Pues que a mí los del otro lado no me gustan. No. Entonces al final volvemos a votar, siempre votamos un poco de la misma manera, nos dejamos llevar por una inercia que no es buena, porque si realmente, por mucho que sean los que más se identifican con tu forma de ver pues la política o la vida, es una filosofía de vida, no deja de serlo, no cumplen, tendremos que exigírselo. Y los ciudadanos también tenemos una cuota de responsabilidad. ¿Y cómo crees tú que se debería exigir? Porque parece que nada funciona, no funciona, no. Y además eso, yo sigo insistiendo en que la ciudadanía también tiene de verdad un poder. Mira, para empezar, lo de los 4 años, las legislaturas de 4 años ya se han convertido en algo que se hace muy largo muchas veces. A lo mejor cada 2 años habría que replantearse una revisión. Mire usted, que ya lleva 2 años y de todo lo que dijo, nada de nada. Entonces vamos a ver, porque es que, no sé, ojalá yo tuviera la clave. Como es en el caso de Pedro Sánchez, por más que le piden la dimisión y se aferra a Moncloa. Claro, se aferra. En su mano está el dimitir y convocar elecciones. Solo, esa prerrogativa es solo, única y exclusivamente del presidente del gobierno. Hoy por hoy el presidente está respaldado por una serie de minorías que le están sosteniendo. Mientras eso siga así, pues nada va a cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? La gran pregunta, pues protestar, y la difícil respuesta. Salir en masa, reclamar,
es la única opción que tenemos. Parece que tampoco está funcionando, ¿no? Claro, pero porque al final... Es que la pregunta es, ¿quién está anestesiado? ¿El gobierno claro, yo creo que el país? La sociedad entera está anestesiada. Y además ya lo único que pensamos es en las vacaciones, en la cañita del fin de semana, ¿sabes? En el pan y circo. Sí, el pan y circo porque ya está. Estamos muy cansados. Sí, es verdad que la política satura, Sí. Y estamos bombardeados constantemente por todos estos problemas y problemas de este tipo, problemas de otro. Luego se nos unen los acontecimientos internacionales, que también estamos en un momento dificilísimo donde hay que tomar decisiones que no son precisamente buenas. Ya vamos a terminar. A ver, esto es una evidencia porque, en fin, habrás tenido que lidiar muchísimas veces con personas, algunos con rasgos y otros enteramente con rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos. Eso es muy duro para estar trabajando, lidiando, y es como darte contra esto, al fin y al cabo. Sí. ¿Eso cómo lo has llevado? Pues ha habido momentos malos. Ha habido momentos en los que ganas de tirar la toalla. Estaba pensando en esa frase. Sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que sopesar y decir, mira, el que estás de paso eres tú, porque yo estaba aquí y cuando tú te vayas voy a seguir. Entonces te haces tu propia lavado de cabeza, pero ha habido momentos duros. ¿Has visto caer a muchos? Sí, he visto caer a mucha gente, y además de malas maneras. Y luego, mira, ha habido un momento en mi vida profesional en el que fue quizá lo más difícil de todo. Fíjate, en la época de Aznar, la guerra de Irak, para mí fue... se me acusaba constantemente de no poner negro sobre blanco que el presidente trabajaba por la paz. Pero a mí me parecía que aquello de paz tenía poco y que no se estaba haciendo nada por llegar a la paz, sino todo lo contrario. A mí aquello hubo un momento en el que el choque entre mis convicciones personales y mis obligaciones profesionales llegaron a tal punto que me quitaba el sueño, o sea, lo pasé mal, y juré que mientras viviera nunca más lo personal iba a quedar por debajo de lo profesional, que antes me iría. Qué fuerte. Mira, sí. Ahora que dices eso de te quitaba el sueño, hay unas declaraciones en Libertad Digital de Zapatero, creo que en el 2012, donde él admitía: duermo muy bien porque tengo la conciencia tranquila. ¿Es cierto que nada le quitaba el sueño? Pues no te lo puedo decir, pero sí que es verdad que era un hombre muy convencido de lo que hacía. Yo creo que su primera legislatura fue muy exitosa. España también recobró esa paz después de el final de la época Aznar. Es que comenzó prácticamente con un atentado terrorista terrible y acabó con otro más terrible todavía, porque lo del 11M fue tremendo. Bueno, el 11M cambió la historia de España. El rumbo fue completamente distinto a lo que esperábamos. Entonces, bueno, pues se recobró esa cierta serenidad. Quizá fue un poco de aire fresco después de tanta tensión, tanto sufrimiento, y bueno, la primera legislatura fue más tranquila. Hubo una batería de leyes que se aprobaron, de leyes de tipo social, que realmente fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes, pero la segunda legislatura ya aquello empezó a hacer aguas. No se supo prever ni se supo ver venir una crisis económica brutal que estaba ahí, y que bueno, pues que Zapatero, pues en fin, probablemente se encastilló y no atendió, por ejemplo, a las recomendaciones de Pedro Solbes, que era su vicepresidente económico, que era un hombre con una experiencia y una sabiduría del tema. Pero él no le hacía caso. De hecho, al final lo dejó por imposible y Solbes dimitió porque no hubo manera. Entonces, es verdad que
Todas las gestiones de gobierno tienen luces y sombras, tienen momentos buenos y momentos negativos. Es verdad que ahora, yo cuando escribí este libro, la primera vez que estábamos en el año 2010, me faltaba esa perspectiva del tiempo. El tiempo es muy importante para valorar, analizar una gestión, no me dio tiempo, y entonces en esta versión ya actualizada quizá coloco un poco la gestión de Zapatero en un lugar un poco, creo que con más realismo de lo que lo hice la otra vez. Está un poco, sí, quizá me faltaba esa perspectiva del tiempo. Y hoy por hoy este Zapatero, que muchas veces la gente me pregunta, pues es que no le reconozco mucho. Yo conocí a un Zapatero diferente. Es verdad que yo hablo como jefe, o sea, independientemente luego su gestión política puede gustar más o menos, pero creo que sí que ha habido una evolución. Pues te hago una última pregunta, que es la que para muchos es la más complicada. Defíneme a María Ángeles López de Celis. Pues sí, es complicada, sí. Pues mira, yo creo que soy una mujer de mi tiempo, una mujer de mi generación, que pertenezco a esa generación bisagra, porque nuestras madres vivieron una España muy distinta, en la que su papel y su forma de funcionar y de ver la vida era otra, y la generación siguiente a la mía completamente distinta también, porque ya hay unas libertades conquistadas, hay un mundo completamente distinto. Yo pertenezco a esa generación que estaba en medio. Yo siempre digo que mi infancia y mi juventud fueron de una manera completamente distinta a lo que es mi edad adulta. No tiene nada que ver, porque viví la dictadura y he vivido la democracia. Por eso quizá la valoro más. La gente a veces, la democracia, es que la democracia tiene sus defectos, claro que sí, pero creo que se valora más si se ha vivido en una dictadura. Fíjate, las mujeres de mi tiempo y yo misma tenemos otros intereses muy distintos, ¿no? Y yo ya me voy acercando a los 70 años. Seguimos comprando la ropa en Zara, como nuestras hijas, igual. Qué bueno. Las aulas de mayores de las universidades están llenas de mujeres ya jubiladas y que han tenido una vida profesional. La mayoría de mi generación ha tenido una vida profesional activa, pues porque queríamos conquistar ese papel que le correspondía a la mujer y que nuestras madres no tuvieron. Viajar, vamos, tú muévete un poco por el mundo, verás la cantidad de españoles y de mujeres españolas muchísimas que están encantadas de viajar. Me muevo por el mundo, me gusta. Creo que soy parte de esa generación, muy orgullosa de una vida profesional absolutamente privilegiada, orgullosa como trabajadora y como española. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer. Ha costado un poquito hacerte la entrevista. También ha sido muy agradable. Hacértela no, creo que espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Me alegro. Espero que no haya sido tan copia y pega como en otras entrevistas. No, porque ya te digo que ha sido un tanto especial y eso es muy agradable. Sí, procuro claro que no ser, de hecho me lo un poco más mucho. Profunda, no tan la anécdota, la cosita, la curiosidad. Sí, ¿sabes? a mí me gusta profundizar y de hecho nuestro querido amigo en común, Javier Urra, me lo dice, ¿no? Que nunca soy un copia y pega. Y también hay que ser un poco, dicen eso, no me como a nadie, ¿no? Pero que hay que ser un poco valiente, ¿no? Para ponerse. Es importante, Barbie, también conectar con el entrevistador. Siempre. Las personas que nos entrevistan es muy importante. Muchas veces, pues es verdad que no siempre tienes la misma conexión. No tienes feeling, y eso es importante para abrirte un poco, ¿no? De hecho, yo he tenido
digamos, frentes abiertos he tenido gente que supone que podía congeniar con esa persona y he tenido problemas bastante delicados antes, durante y después de la entrevista. Claro. Entonces, hay de todo. Estar en vilo, estar con una ansiedad, que cómoda. te están vigilando, te están haciendo señales, te están interrumpiendo constantemente, es muy desagradable. Es muy desagradable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy desagradable, así que esto ha sido lo opuesto a eso. Te lo agradezco enormemente. Un buen Tenía rato. mi inquietud también porque, claro, para mí es una admiración muy profunda, ¿no? Y vuelvo y reitero, eres única en tus circunstancias. En mis circunstancias. Eres única. Pero soy una mujer absolutamente normal, trabajadora, madre, abuela. Quiero decir que mi vida fuera de los focos y las cámaras es el de una trabajadora normal. Y lo de siempre, que vales mucho más por lo que callas que por lo que cuentas. Eso es posible, es posible. Totalmente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hoy en Estudio Caliente hemos tenido este privilegio tan fantástico aquí con Ángeles López de Celis. Y no sé si quieres añadir algo más o cerramos. Cerramos, ya ha sido un placer y bueno, pues a disposición para cualquier cosa que necesitéis. Y muy importante, recordar, este es el libro que parece ser que más está dando que hablar, ¿no? Mucho que hablar, para bien además. Segunda edición del libro. Estamos en momentos además en los que echar una mirada por el espejo del retrovisor para saber de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos, creo que estaría muy bien que nos paráramos un poquito también. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Un placer. Every word you say